Tomen asiento, por favor. Hay una enfermedad, hermanos, que es la esquizofrenia, un trastorno, más bien, ¿sí? Y no quiero hablar de los conceptos, los síntomas, el diagnóstico, ninguna de esas. No, lo que quiero es aprovechar el término griego de donde proviene este nombre, la esquizofrenia. Viene de dos términos. Uno es esquizo, que quiere decir dividido, partido, separado, y el otro es freno, es decir, mente, pensamiento, razón. Entonces, cuando hablamos de esquizofrenia, estamos hablando de una mente, de un pensamiento que está dividido, de un pensamiento que está, por decirlo así, indeciso. No, vuelvo a repetir, no estoy hablando de trastorno, estoy hablando simplemente de las raíces de donde se toma. Eso es algo que los griegos habían identificado de una manera muy particular. Cuando uno está dividido entre dos cosas, cuando uno tiene, no tiene la suficiente entereza, digámoslo así, para tomar un camino o para hacer una decisión. Así que por eso la mente está dividida. La vida, hermanos y hermanas, creo que ustedes lo saben mejor que muchos otros, nos presenta alternativas que a veces no son fáciles de tomar, que se encuentran en una zona gris en nuestras vidas. A veces quisiéramos que todo fuera blanco y negro, ¿verdad? Así, porque así podemos decir, mira, esto es blanco, esto es negro, así que es lo mejor, bueno, irte por el blanco. O, en caso contrario, irnos por el negro. Pero hay muchas cosas dentro de nuestra vida, especialmente también dentro de nuestra vida cristiana, que no son tan claras, que caen en una zona gris. Allí en medio está ese asunto. Y por eso a veces estamos luchando, estamos batallando sobre si hago esto, si no lo hago, estará bien, no estará bien. Y entonces a veces, ¿verdad? Siempre estamos indecisos en cuanto a qué hacer, qué pensar, cómo nos sentiremos si hacemos esto o hacemos aquello. Simplemente porque no es claro el asunto. Podría mencionar cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, de la ética, cuestiones de la situación en la que nos estamos viviendo hoy. Por ejemplo, en los Estados Unidos, y ya está llegando todo este debate acá en nosotros, es qué hacer, ¿verdad?, con las personas de esa tendencia, o digamos, preferencia, orientación sexual en la iglesia. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Cómo tratar con ellas? Porque a pesar de su situación, de todas maneras siguen siendo personas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros todavía estamos divididos en ese sentido. Y algunos otros asuntos más que podría mencionar. Pero todo eso provoca que en muchas ocasiones nuestra mente esté dividida, que nos encontremos indecisos. En el tiempo de Elías, hermanos, si ustedes abren allí su Biblia en la lectura que hicimos de Reyes, en el tiempo de Elías, el pueblo de Dios se encontraba así de indeciso, tan dividido en su mente y corazón, que tuvo que suceder algo completamente fuera de orden para que se decidieran. Todo comenzó con quién. Tenemos que ir un poquito a la historia. Todo comenzó con Salomón. Salomón, el gran rey, el gran sabio, ¿verdad? Esa persona que fue famosa por las decisiones que tomó, las cosas que hizo, las obras que realizó, por ejemplo, el templo de Jerusalén, que fue una obra enorme y maravillosa. Pero
empezó a rendirle culto a los dioses de sus esposas, empezó a rendirle culto a los dioses que ellas tenían y empezó a abandonar a Jehová, empezó a dejarlo fuera. Al final, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Salomón, está muy bien, tú tomaste tus decisiones, pero de aquí en adelante el reino va a estar dividido, porque precisamente tú no hiciste conforme a lo que hizo tu padre David. Así que el reino se divide después de la muerte de Salomón. Se divide, Jeroboam, Roboam, se está discutiendo allí. Jeroboam simplemente regresa porque él huyó, regresa otra vez a Palestina, le dice a Roboam, mira Roboam, nosotros te lo podemos servir, no hay problema, solo que tu padre Salomón nos impuso una carga bien pesada, nos puso impuestos, nos puso obras, trabajos, etc. Y entonces, nada más te pedimos, le dijeron a Roboam, nada más te pedimos que aligeres un poquito esa carga y te vamos a servir, no hay problema. Pero Roboam pidió consejo a los ancianos le dijeron, así hazlo, vas a ver que ellos te van a servir por el resto de su vida y te los vas a ganar, en otras palabras. Pero luego Roboam fue con los jóvenes y los jóvenes le dijeron, mira Roboam, dile a esos que regresaron, diles, mi padre les cargó, les puso mano dura, pues yo voy a hacer todavía mucho más duro. Y entonces Jeroboam con 10 tribus divide el reino entre lo que ahora después iba a ser conocido como el reino del norte, que era Samaria, y el reino del sur, que era Judá. Pues, ¿qué pasa con Jeroboam? Jeroboam simplemente dice, ¿por qué hay que ir a Jerusalén a ofrecer los sacrificios? Nosotros podemos tener aquí nuestros propios altares y nuestros propios lugares de adoración y sacrificio. Y entonces Jeroboam también empieza a abandonar a Jehová y construye 2 becerros y pone 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Y les dice al pueblo, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto, a ellos hay que rendirle culto. Pero allí es precisamente donde comienza la debacle del pueblo de Israel. El reino del sur, hermanos, dirigido por Roboam, tampoco estuvo bien. Roboam empieza también a adorar a otros dioses, a otras imágenes, y se empieza a apartar de Dios. Los descendientes de estos reyes, Jeroboam y Roboam, no tienen mayor problema en seguir las preferencias religiosas de sus padres, excepto por uno, antes de llegar acá, excepto por uno de los reyes. Todo lo demás cuenta el libro de los reyes, antes del capítulo 18, todos los demás hicieron lo malo delante de Jehová. Los reyes del norte y los reyes del sur no había diferencia, habían abandonado a Jehová. Así que acá, llegamos a acá, ese rey que es el que está en el tiempo de Elías. Acá nos cuenta la escritura que tomó a Jezabel por mujer, por esposa, y adoró y sirvió a Baal y a Asera. Los 2 dioses cananitas, hermanos. El dios Baal, que era el dios masculino de la fertilidad, y Asera, que era la diosa femenina también de la fertilidad. Los dioses de la lluvia, los dioses de la fertilidad. Así que los cultos que se realizaban en honor de Asera y en honor de Baal eran cultos que se caracterizaban
por orgías plenamente, ¿no? Así que pues no les importaba ya. Jehová había quedado olvidado. Es cuando aparece Elías. Y Elías se acerca acá y le dice que habrá sequía durante 3 años. Y después de decirle eso al rey Acab, el Señor le dice: Elías, ve a esconder allá en el arroyo de Keriot, y porque si no, algo te va a suceder. Elías entonces emigra, va, se refugia en este lugar, Keriot, y allí nos cuenta la Escritura, es alimentado por los cuervos. Que el Señor le llama, que el Señor le manda, perdón. Pero después de eso, recuerdan que había pronosticado que iba a ser 3 años de sequía. Después de eso, el arroyo se secó y Elías otra vez recibe palabra del Señor y le dice: Elías, vete de aquí y vete a Sarepta. Elías era de una parte oriental, la parte oriental del Jordán, y tuvo que ir hasta el norte, allá, en una tierra extranjera, fuera de las fronteras de Israel, en Sarepta de Sidón. Allí encuentra refugio con una viuda. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Un poquito esa historia de la viuda, ¿verdad? Y la harina y el aceite. Que mientras estuvo Elías allí, nunca le faltó a la viuda. Y siempre hubo para que comieran ella, su hijo y el profeta Elías. Siempre hubo. Así que Elías está allí, se refugia, tiene que exiliarse a sí mismo para poder escapar de Acab. El problema también es que pues la viuda lo había recibido, lo había alimentado, lo había hospedado, y de pronto una enfermedad le llega a su hijo y este fallece. Y la viuda le reclama al profeta: te he alimentado, has estado aquí conmigo, y de pronto tú me vienes a mostrar toda la maldad que yo tengo, y por eso mi hijo se muere. Y Elías lo resucita y lo presenta otra vez vivo a su madre. Es cuando Elías regresa a Palestina, regresa a Israel. Porque la sequía era tan tremenda en Israel que ya no había hierba para alimentar a los animales. Entonces el rey Acab le dice a su siervo Abdías: vamos a dividirnos el territorio, y tú te vas hacia este lado, yo me voy hacia el otro, para ver si encontramos algo de hierba y alimentar a nuestros animales, porque si no se nos van a morir, y entonces esto va a ser un desastre. Así que Abdías comienza a su viaje, y en el viaje se encuentra con Elías. Olvidé decir que Acab había mandado a buscar a Elías, porque Elías fue el que le dijo que habría sequía, ¿verdad? Y por lo tanto quería encontrarlo, enfrentarlo y ver por qué había, entre comillas, maldecido a la tierra, para que no hubiera lluvia durante esos 3 años. Así que cuando Abdías se encuentra con Elías, Elías le dice: ve a decirle al rey que aquí estoy. Y Abdías dice: Señor, mira, acá te he mandado a buscar por todos lados y no te he encontrado. Si yo voy y le digo a Acab: oye, aquí está Elías, y de pronto tú desapareces, el que la va a pagar voy a ser yo. Así que prométeme de veras que tú vas a estar aquí. Le dijo Elías: sí, aquí voy a estar. Y entonces es cuando encontramos allí, hermanos, hermanas, el asunto del enfrentamiento que Elías tiene con los profetas de Baal, con los profetas de ese reino que había abandonado a Jehová. Vamos a ir un poquito allí al texto. Ya les conté cómo había estado, ¿verdad? Y acá
Casi era el peor de todos los reyes que había tenido Israel hasta ese momento. Y Elías le dice acá, reúne a todos los profetas de Baal, de Acera, y allí en el monte Carmelo. Y también que esté el pueblo de Israel, para que sea testigo. Y entonces es cuando Elías le pregunta al pueblo. Versículo 21, capítulo 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Ustedes saben qué significa claudicar, hermanas? Algunas veces significa rendirse, ¿verdad? Claudiqué, ya me rendí. Pero, de acuerdo con la definición que nos da el diccionario, por lo menos, es dejar de seguir los principios o normas por debilidad, por flaqueza, por falta de fortaleza. Es ceder, es rendirse ante las presiones externas o ante los inconvenientes que nos presenta la vida. Así que por eso, cuando Elías le pregunta al pueblo, no solamente como una pregunta, sino también como un reclamo, les dice: ¿por qué? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo dejarán de estar con un pie afuera y otro adentro? ¿Hasta cuándo se van a decidir por seguir a Jehová o se van a decidir por seguir a Baal y a Acera? ¿Hasta cuándo van a estar tratando de conciliar las dos cosas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Les pregunta Elías. Y Dios responde, ¿verdad? Dios responde, porque la siguiente que le dice Elías al pueblo es: si Jehová es Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Y si Baal es Dios, entonces ¿qué hay que hacer? Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra. Se quedó callado ante el reclamo, la pregunta y todo lo que Elías estaba diciéndoles, entre afirmarles y decirles: bueno, decídanse de una vez, ya no tengan una mente dividida, ya no sean esquizos, ¿verdad? Sino realmente afirmen su voluntad, afirmen su decisión y digan: si Jehová es Dios, síganle, y si Baal es Dios, entonces síganle también. Y Elías lanza el reto a los profetas de Baal. Vamos a ver, vamos a demostrar quién es verdaderamente Dios. Ya leímos el relato. Se ponen los altares, los profetas de Baal claman a su Dios, se cortan, ¿verdad? Se sangran, se picotean con lanzas, están tratando de hacer que Baal responda y mande fuego para que consuma la ofrenda que se le está realizando. Elías hasta se burla de ellos. Elías hasta se burla de ellos. Bueno, a lo mejor está de viaje, a lo mejor está dormido, despiértenlo, griten más fuerte. Tal vez necesite que ustedes verdaderamente clamen a Él para que Él pueda responder. ¿Y qué sucede? Cuando llegaba ya la hora de presentar el sacrificio, Baal no había respondido. Baal estaba callado. Baal no había contestado.
Así que cuando Elías se levanta, le dice a la gente, échenle agua, 4 cántaros de agua. ¿Recuerdan que había sequía? ¿Recuerdan que había sequía? Y de todas maneras, 4 cántaros de agua, 3 veces, hermanos. Y dice la escritura que se llenó la zanja que estaba alrededor de donde estaba la ofrenda, el altar, y todo estaba empapado, en pocas palabras. Y Elías lo único que hace es decir lo siguiente. Allí en el versículo 36. Jehová, clama Elías, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Al decir la tierra, ¿verdad? Porque no había lluvia durante 3 años. Y le dice a Jehová, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves aquí el corazón de ellos. ¿Qué sucede? Cae fuego de Jehová, consume el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua completamente se consume. Y hasta ese momento, el pueblo dice, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hermanos, hermanas, cuando estamos en una situación difícil, que no es sencilla, que está en esa zona gris de nuestra vida, que no es blanco, que no es negra, pero está allí, y que nosotros estamos indecisos, que nosotros estamos allí rompiéndonos la mente, ¿verdad? Dividida nuestra mente. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que nosotros nos decidamos por Dios, para que nosotros nos decidamos por el Señor? Algo sorprendente, algo maravilloso, algo terrible, para que nosotros podamos levantar la mano y decir, sí, Jehová es Dios, y ya me decida yo precisamente por seguirlo. Pablo, allí en los Gálatas, acompáñenme allí, por favor, a los Gálatas en el capítulo 1. En el versículo 6, Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está reclamándole también a los Gálatas que ahora están también ellos divididos, que ahora ellos también están entre seguir lo que Pablo nos predicó al principio o escuchar a estas otras voces que nos dicen que hay otro evangelio. Porque más adelantito allí dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los Gálatas también estaban así, hermanos, hermanas, divididos. Estaban allí diciendo, ¿hacemos caso a o hacemos caso a lo que Pablo nos dijo, a lo que Pablo nos trajo? Y Pablo le reclama, incluso allí en el capítulo 6, hermanos, vean allí,
perdón, en el capítulo 3, allí en el capítulo 3, Pablo llama a los gálatas insensatos, faltos de buen sentido, de juicio, de sentido común, necios, desatinados y reflexivos. Eso es lo que significa ser un insensato, hermano. Y les llama insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Y allí nos damos cuenta de que efectivamente los gálatas también estaban así, indecisos, con su mente dividida. ¿Cómo estamos nosotros hoy, hermanos y hermanas? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos hallamos nosotros? ¿Estamos con nuestra mente dividida? O podría decir más, ¿estamos con nuestro corazón dividido? ¿Estamos con nuestro corazón dividido entre servir al Señor o servir a otras cosas? ¿Estamos con un pie aquí y otro pie de este otro lado? ¿Estamos unas veces firmemente afianzados del Señor y seguros, ¿verdad? Pero otras veces nos vamos al otro lado y entonces las cosas se empiezan a descomponer y nos damos cuenta de lo que está pasando, porque todavía no hemos decidido a quién seguir. Así que no sabes, no estás seguro de cuál es la decisión, no estás seguro a quién seguir, qué hacer. Pablo estaba completamente seguro. Pablo estuvo completamente firme. Al final de su carta, y en el capítulo 6, Pablo le dice a los gálatas, versículo 17: de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué estaba diciendo con eso? Hay un solo Dios, hay un solo Salvador, Jesucristo, y a ese es el que yo sigo. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo estás tú, hermana? ¿Estás seguro de tu decisión? ¿O todavía necesitas un empujoncito más para decidirte? Si es eso lo que necesitas, el sacramento, hermanos y hermanas, nos lo ofrece. El sacramento de la comunión nos ofrece la oportunidad. Por eso, al participar, ven y dile al Señor: sí, Señor, de hoy en adelante solamente te voy a seguir a ti. De aquí en adelante, tú eres mi Dios. De aquí en adelante voy a llevar las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante mi mente ya no estará dividida y tampoco, por lo tanto, mi corazón. Así que te invito, cuando participes de la comunión, a que le digas al Señor que te has decidido y lo has hecho por Él. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias, porque tanto Elías como Pablo nos muestran la decisión, Señor, que tenemos que hacer. Ayúdanos a decidirnos por ti.
que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo sea suficiente para tener una sola mente, la mente que hubo en Cristo, y agradarte, Señor, en todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén.